Buenas tardes a todos y gracias por venir. Soy Encarnita Novillo, presidenta de la Asociación Apoyo a la Aeronáutica y Aviación Histórica, A3H. Hemos preparado esta conferencia para vosotros como acto de finalización prácticamente de unos actos conmemorativos que estamos celebrando por el 70 aniversario de nuestro avión tan emblemático español, el Saeta. Hemos tenido el apoyo del Ejército del Aire, con diferentes departamentos, el Museo del Aire, el SICEA y la Base Aérea Militar de Cuatro Vientos, el Real Aeroclub de España, la Fundación Infante de Orleán y nosotros. En 1955 fue el primer vuelo de este avión tan emblemático y en 2025 tenemos la suerte de contar todavía con un Saeta que está actualmente en vuelo y que nuestra asociación está preservando, manteniendo en vuelo con un gran esfuerzo humano y económico, como os podéis imaginar. ¿Qué vamos a hacer en esta conferencia? Vamos a analizar un poco la historia y del proceso de nacimiento y desarrollo del avión. Haremos una pequeña reseña también de esta aeronave en el Ejército del Aire y del Espacio, en sus diferentes escuadrones. Y por último, vamos a hacer un análisis de qué saetas están ahora mismo en vuelo en la actualidad en todo el mundo. Una pequeña reseña de nuestra asociación. Nació en 2022 como una asociación familiar y con el objetivo de promover la cultura aeronáutica en España. Los fundadores tenemos una gran sensibilidad por las aeronaves históricas y estamos muy integrados en promover esta cultura. ¿Cómo? Pues por medio de formación con una escuela de vuelo que tenemos reconocida por AESA y preservando estas aeronaves históricas en vuelo. Tenemos actualmente una colección de unas 14 aeronaves, de las cuales 10 mantenemos en vuelo. Y hoy nuestra base de operaciones está en el aeródromo de Villacastín. Allí tenemos la escuela de vuelo para concursos para obtención de licencias de SPL y diferentes habilitaciones, como habilitaciones de remolque de planeadores, habilitaciones de TMG. Tenemos actualizaciones de habilitaciones también de licencias y tenemos esa pequeña colección o museo de aeronaves con los que además promovemos unos vuelos de introducción, unas experiencias, talleres de divulgación, tanto familiares como para escuelas, y encuentros de aficionados donde reunimos aeronaves de toda España y a veces vienen incluso de Europa. Y para no entretenerme mucho, que tenemos muy poco tiempo, voy a pasar la palabra a Carlos Bravo, el piloto del Saeta de nuestra asociación, que va a comenzar pues analizando un poco cómo nació esta aeronave y cómo se desarrolló en España. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Perfecto, muy bien, pues nada, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia charla casi entre amigos que vamos a dar esta tarde. Algunos de vosotros estuvisteis en la sala Emilio Herrera cuando dimos esta conferencia dentro del marco de los actos que ha promocionado el Ejército del Aire y del Espacio. Y en aquella ocasión tuvimos 3 pilotos de Saeta que nos acompañaron, de los cuales también está hoy con nosotros, Carlos Gómez Mira. Y bueno, hoy lo vamos a intentar hacer un poco más breve por tema de horarios e intentando también enfatizar un poquito más en lo que es la preservación del avión, del Saeta, que yo sé que os quedasteis algunos con ganas de escuchar un poco de cómo conseguimos llevar a cabo esta locura de mantener un Saeta en condiciones de vuelo. Bueno, la Hispano Aviación, Sociedad Anónima, es la artífice del Hispano Aviación Saeta. ¿De acuerdo? Es una empresa muy española que proviene de la Hispano Suiza y del Instituto Nacional de Industria.
Es una empresa que nace después de la Guerra Civil Española y con un cometido muy claro, y el cometido es buscar una solución para proporcionar aviones al Ejército del Aire de aquella época. Nace en Sevilla porque después de la Guerra Civil parte de la hispano-suiza fue a Sevilla y otra parte fue a la zona de la comunidad, de la zona de Alicante. Entonces, en Sevilla tenían instalaciones y la hispanoaviación tendrá su fábrica principal en Sevilla y en concreto en el barrio de Triana, en la calle San Jacinto. Si vais a Sevilla veréis que en la calle San Jacinto, en el barrio sevillano de Triana, hay una placa conmemorativa justamente en la fachada de la que fue la fábrica del Saeta. Pero ¿cómo surge el Saeta? Pues tenemos que remontarnos un poco a la situación que se generó después de la Guerra Civil Española. Entre nosotros está Javier Aranduy, que es un experto en los aviones ingresados durante la Guerra Civil Española, ya que la Guerra Civil Española fue un campo de experimentación de nuevas tecnologías, como casi todas las guerras, pero fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y se experimentaron un montón de armas. Entre ellas veis aquí el Messerschmitt famoso, el Bf-109, que llegó a España con la Legión Cóndor. ¿Y qué avión seleccionó el gobierno de aquel momento? Seleccionó el Messerschmitt 109 como futuro avión de combate del Ejército del Aire. Nacería de esta manera el famoso Buchón, el HA-1112, y curiosamente, y la colaboración del profesor alemán Willy Messerschmitt. Como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, pues todos los militares, todos los diseñadores alemanes, militares, fueron absorbidos por los diferentes países europeos debido a su calidad técnica, como era lógico, ¿no? Fueron juzgados, los juicios de Nuremberg, algunos fueron a prisión, pero finalmente acabaron incorporados a la industria aeronáutica de la Europa de aquel momento. Bueno, la Europa y la Unión Soviética también, y Estados Unidos. Pues aquí tenemos al profesor Willy Messerschmitt, que fue de alguna manera el artífice, de alguna manera, ahora veremos que sí, que es la persona en torno a la que se genera todo este proyecto de 3 aeronaves que ahora veremos de la hispanoaviación, porque fue nombrado diseñador jefe de la oficina de diseño de la hispanoaviación socialmente en Sevilla, ¿de acuerdo? Y todo ello fue motivado por un informe que hizo al gobierno en aquel momento, diciendo que España era un país de grandes aviadores, como estamos celebrando ahora en los 100 años de los grandes vuelos de los aviadores españoles, pero que carecía de organización suficiente como para tener un sistema industrial productivo de tal. Resumiendo, se ofrece para organizar la industria aeronáutica española de aquel momento y es contratado. Firma un contrato con la hispanoaviación y crea una oficina de diseño. Se trae a sus ingenieros de confianza, de su grupo de ingenieros alemanes, pero aquí en España se une a ese grupo de ingenieros alemanes un grupo de ingenieros españoles de altísimo nivel como luego ha demostrado sus trayectorias profesionales. De esa oficina de diseño surgirán estos 3 modelos que cumplen las necesidades del ejército de aquel momento. Un avión de entrenamiento con motor a pistón, con un que iba a equipar, ahora veremos por qué hablo en pasado, iba a equipar un motor de 750 caballos construido por la Empresa Nacional de Motores de Aviación, un avión a reacción de instrucción para que España entrase en el mundo de la aviación a reacción, que en ese momento estaba, en los años 50, estaba comenzando, y un avión de interceptación supersónico, el HA-300, HA-100 Triana, HA-200 Saeta, luego 220 Super Saeta y luego el HA-300. Y todos estas tres aviones correrían diferentes suertes, que ahora las vamos a ir viendo rápidamente, porque la verdad es que es muy interesante analizar qué suerte corrieron estas aeronaves, ¿no? La primera, que efectuó el primer vuelo
el día de Nuestra Señora de Loreto. Planteaba ciertos problemas de calentamiento del motor, etcétera, pero se estaba desarrollando. Se hizo una primera serie, el HA100, se hizo una primera serie de él, de 6 unidades, que aquí las vemos cómo acabaron, todas aquí apiladas en la fábrica sin terminar, y finalmente no se desarrolló, por lo que veremos ahora. Bueno, básicamente, porque llegó la ayuda americana. Todo este sistema de fabricar, o sea, toda esta idea de fabricar estos 3 aviones era porque España estaba sumida en la autarquía. España y otros países tenían que ser autónomos a la hora de producir sus propios medios de defensa. Era un poco la política de aquel momento, ¿de acuerdo? Pero España, o Estados Unidos se acerca a España, o España se abre a Estados Unidos. El caso es que hay esa relación entre España y Estados Unidos, y llegan a España los Texan T6. Los Texan T6 que podéis ver aquí, llegan en 2 portaaeronaves, y no solo los Texan T6, llegan también las primeras T-34 Mentor, que integrarán las escuelas de Matacán y se integrarán también a la escuela de San Javier, en Murcia. Con lo cual, el proyecto del HA100 terminó, ¿de acuerdo? Era más rápido, era más barato, eran aviones que eran cedidos gratuitamente prácticamente, con lo cual el avión no tuvo más suerte que ser finalmente el banco de construcción de lo que luego sería el Saeta, porque era un avión modular, es decir, toda la cola, el estabilizador, el empenaje de cola, las alas serían las mismas que llevaría el Saeta, ¿vale? Por lo cual, al final era un sistema que se empleó en otros aviones, como por ejemplo el Jet Provost inglés, que construían un avión de pistón y con partes que luego eran empleadas en un avión a reacción. El HA300 pues también tuvo una suerte distinta, ¿de acuerdo? Bastante peregrina, pero bueno, aquí le tenemos el modelo planeador, que fue remolcado por un Pedro, y en los primeros vuelos de prueba era un ala delta, que finalmente no tuvo el ala delta porque era muy inestable y se le puso estabilizador de cola, y que ahora veremos llegó a volar a 2 veces la velocidad del sonido, pero no en España. Y aquí tenemos un modelo, un ejemplar que queda todavía en el Museo Messerschmitt, que está en Manching, en Alemania, ¿de acuerdo? El único modelo real que voló que queda, que ha sido restaurado y que se mantiene en este museo, que está dedicado a todos los diseños del profesor Willy Messerschmitt. ¿Por qué este reactor, el HA300, tampoco tuvo suerte? Pues porque llegó a España los Sabres, ¿de acuerdo? Eran los Sabres, los F-86 Sabres, y ya no tenía sentido desarrollar este avión. Y también llegaron los F-104 Starfighter. O sea que realmente, pues como podéis ver, España de repente pasó a estar totalmente surtida y cubierta su defensa nacional con aviones provenientes de Estados Unidos. Bueno, en 1955 el Saeta efectúa su primer vuelo de prueba. Inicialmente no tenía matrícula civil, pero es matriculado con matrícula civil porque empieza un periplo por Europa, sobre todo por países de Alemania y por Suiza, para su comercialización. Recordar, es Hispano Aviación Sociedad Anónima, era una empresa. Entonces, había una gran demanda de aviones de entrenamiento, de aviones militares, y pues el profesor Willy Messerschmitt, que veremos, curiosamente yo analizando un poco la historia de Willy Messerschmitt, era un gran ingeniero, pero sobre todo era un gran empresario y un gran líder en lo que era la producción de aeronaves. Estuvo implicado con empresas hasta incluso el Volkov, la MBB, por ejemplo, Messerschmitt Volkov, empresas en las que él siempre participaba como empresario, ¿de acuerdo? Bueno, pues de esta gira, sobre la que hay un montón de anécdotas, ya que cruzaron Europa con una brújula y un mapa a 200 nudos, entonces, bueno, pues finalmente no tuvo ningún éxito comercial. Pero analizando por qué no tuvo ningún éxito comercial, hemos hallado la explicación. La explicación era que este avión llevaba motores franceses, llevaba las Marlboro, las turbinas
Marboré 2 inicialmente y las Marboré 6. ¿Qué sucede? Motores franceses. ¿Cuáles eran los competidores del Saeta en aquel momento? El Majestic, o Magister y el Jet Provost. Este no tenía ningún adversario, era para el Reino Unido y para los países de la Commonwealth, y voló antes que el Saeta. Voló antes que el Saeta, entró un poquito antes, aquí tenemos el prototipo, y voló un poquito antes del Saeta. Y estuvo listo antes que el Saeta. Y el UA Magister, que también voló antes del prototipo del Saeta, y como veis que se construyeron un montón de unidades, y que curiosamente fue el avión con el que se dotó, el avión de instrucción con el que se dotó a la Luftwaffe. Y en este proyecto también intervino el profesor Willy Messerschmitt. Con lo cual el Saeta estaba en franca inferioridad de condiciones como para ser un avión que pudiese triunfar a nivel comercial. Pero bueno, tuvo su oportunidad. Bueno, luego tenemos aquí el T-33, porque cuando el Saeta pudo ser el avión con el que los pilotos reactoristas, los pilotos militares españoles entrasen en la era del reactor, pero con la ayuda americana llegaron los T-33 a España y se integraron en la base de Talavera como avión de instrucción, y aunque fueron complementados con el Saeta, el avión básico que se empleó para la instrucción de pilotos militares fue el T-33, que era un avión superior a, y que el que se construyeron han sido unos aviones de instrucción, yo creo, de la reacción más construidos en el mundo, ¿de acuerdo? Pese a todo, el Saeta sobrevivió y siguió adelante gracias al impulso, como veremos, del Ejército del Aire Español, que encargó una preserie de, aquí tenemos una cronología más o menos de los encargos que se hicieron, y como veis, el problema que tuvo también el Saeta fue la lentitud en el proceso de construcción. Era un avión construido artesanalmente. Entonces, era un avión pues, que se producía muy despacio para lo que hubiese sido un proceso industrial de mercado normal, ¿no? Bueno, pues finalmente, el Saeta luego tuvo una evolución hacia estos 10 aviones que veis aquí, que son de la preserie, veremos. Perdona, ¿puedes explicarte el directo? Sí, me acerco un poco más. Pues como podéis ver, el Ejército del Aire hace 2 encargos del Saeta, uno de 30 aeronaves y otro de 55, que fueron la clave de que el Saeta finalmente tuviese una vida operativa en el Ejército del Aire Español. Estos 10 aeronaves que vemos aquí de la preserie serían vendidas a Egipto. Bueno, esta es la versión con matrícula civil del HA-220, la evolución del HA-100, al que montaron ya turbinas Marboré 6. ¿De acuerdo? Un avión más potente, un avión que le habían cambiado la configuración del morro y una aeronave que ya era monoplaza. ¿De acuerdo? Luego hablaremos un poco de él. Aquí tenemos la publicidad de la época del Saeta. Como veis, muy sevillano él, la giralda de fondo. Y una de las características o de los hitos que se le atribuyen al Saeta siempre es que fue el primer avión que España exportó al extranjero. ¿Quién compró el proyecto? Lo compró Egipto. Egipto estaba en una situación parecida a la de España, de aislamiento, de autarquía militar. A las afueras del Cairo montó una fábrica de armas en Etwan y allí se comenzó a construir el Saeta, el HA-200, bajo licencia, con intervención de los técnicos y los ingenieros de la Hispana Aviación, y se le vendieron los 10 primeros aviones de preserie. Los R1 se le vendieron a Egipto y llegaron a construir 63 unidades. En principio iban a construir 90 unidades, pero construirían 63. Y el avión participaría en el conflicto árabe-israelí, aunque no entró en combate. Simplemente muchos de ellos fueron derribados en los primeros envites por las fuerzas aéreas de Israel en este conflicto. Quedan algunos, creo que queda uno del Smithsonian, que está preservado, no está expuesto, y en el Museo de la Fuerza Aérea de Egipto, también hay una unidad expuesta. ¿Qué pasó con el HA-300? Pues el HA-300 siguió su curso, llegó a hacer
bastantes vuelos, llegó a volar a 2 veces la velocidad del sonido, con pilotos de pruebas de Egipto formados en la India. Se llegó a desarrollar un motor para la última versión en la India, para este avión, pero finalmente no llegó a producirse en serie por 2 motivos. Primero, por la presión de Israel, sobre el grupo de ingenieros que trabajaba en torno a este proyecto, ya que se considera que era un avión que se iba a usar contra ellos, y estaban interviniendo ingenieros alemanes, y por otro lado porque la Unión Soviética apoyó ya decididamente con su material militar a Egipto, con lo cual el avión carecía ya de sentido. Un poco parecido, si os dais cuenta, a lo que pasó con el HA-100. En resumidas cuentas, de estos 3 proyectos, el único que salió adelante fue nuestro entrañable Saeta. Salió adelante gracias a esas 2 series, a la de 30 aviones iniciales, 55 después, y luego los últimos 25 HA-220 Super Saeta que se construyeron. ¿Cuál fue la intervención que tuvo el HA-200 en el Ejército del Aire? Pues, en principio, estaba diseñado para ser, aquí tenéis todas las unidades en las que estuvo el avión en servicio, ¿de acuerdo? Estaba diseñado como avión de instrucción, pero como avión de instrucción, por lo visto, los que lo habéis volado, pues había otros medios mejores en aquel momento para la formación de pilotos. Pero lo que todos los pilotos militares que lo han volado coinciden es que era una excelente plataforma de disparo, de ataque aire-tierra. Era un avión muy estable y cuando ibais a tirar, pues entraba, me refiero, pues aquí Carlos, que ha volado el Saeta. Puedo decir, si quieres, una anécdota curiosa. Como avión de escuela no prosperó, pero como avión táctico fue una auténtica maravilla. Y entonces yo me acuerdo una vez cuando en Bardenas ahí tiraban muchos aviones americanos, no solamente que estaban en España, venían de Alemania y otras partes, y había un periodo que era español, y en ello tenía que haber siempre un oficial allí pues para dirigir aquello, nada más que era un periodo español, y estaba conmigo un americano. Vinieron unos saetas, empezaron a tirar y todo era bullseye, o sea, todos en el blanco, todos. Y me dijo el americano, "What type of this aircraft?" Digo, "Made in Spain, Saeta." Dice, "Saera." Digo, pues sí, eso, el Saera. O sea, era algo fabuloso. ¿Por qué? Porque tiraba despacito y era muy, muy, muy estable. Pues nada, gracias Carlos por tu testimonio, porque es que han coincidido todos, tanto el general Martorell, que estuvo en la conferencia que hicimos en el Museo del Aire, como Felipe Bachiller, que también estuvo, que participó en el conflicto del Sáhara con el Saeta, que ahora lo veremos, coincide en este punto, ¿no? Bueno, pues estuvo en todas estas unidades. Quizá la más destacada es la del 462 Escuadrón, que participó en el conflicto del Sáhara. Allí estuvieron con misiones de patrullaje, tanto diurno como nocturno, y bueno, pues ahí hicieron un gran servicio, ya que fue el avión que España pudo utilizar, pues ya que era un conflicto, dejémoslo ahí, era un conflicto en el que el Saeta pues tuvo su papel preponderante, ¿de acuerdo? Bueno. Perdone, si no tengo el sonido, si pudiera hacer un poquito más la voz, es que si no, no lo voy a grabar bien. Vete al otro lado si quieres. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Te pones en el otro micro. Tengo la sensación de... ¿Aquí mejor? Ahora viene la parte interesante. Pues este de aquí este es el Morón de la Frontera, el HA-220. Este es el avión que tenemos nosotros en la asociación en condiciones de vuelo. Son unas fotos que nos cedió Canario Azola, que descansa en paz, y bueno, un periodista aeronáutico, y nos las cedió para que pudiésemos pues compartirlas con todo el mundo que las quisiese ver. Aquí tenemos Morón al HA-220 cuando fue sustituido o complementado por el F-5. Muchos pilotos del HA-220 fueron convertidos al F-5, que estaba incorporándose en esos momentos en el Ejército del Aire.
Esto es un vuelo memorable del primer vuelo de prueba del C-101, que fue el avión llamado a sustituir al Saeta, también de diseño español, y en uno de los vuelos de prueba fue escoltado y acompañado por los Saeta, por el HA-220 Saeta. Decir simplemente que el C-101 participó también en el diseño, no solo fue diseñado por Construcciones Aeronáuticas, sino que participó también Northrop y MBB. Es decir, el profesor Willy Messerschmitt vuelve a estar presente en el diseño del C-101. Aquí esta imagen es de Villa Cisneros, del Sáhara Occidental, y aquí podéis ver la amalgama de aviones de aquella época. Tenemos un Pedro, un DC-3 y los Saetas. Esa era un poco la aviación que convivía en aquellos días. Y ahora vamos a entrar en la parte que la vez pasada no tuve tiempo de exponer, que es los Saetas en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la baja de los Saetas definitivamente, que fueron dados de baja entre 1981 y 1983. Fueron concentrados todos en la base aérea de Morón. Aquí los veis. De los 122, al menos 100 sobrevivieron. Y aquí los concentraron para posteriormente, algunos fueron subastados y otros corrieron peor suerte. El otro día, con la preparación de la conferencia, supimos qué suerte habían corrido el resto de Saetas. Y fue esta. Fueron usados como para tiro aéreo. Es decir, en Bardenas Reales los usaron como naves para hacer tiro aire-tierra. ¿De acuerdo? Pero algunos no corrieron esta suerte. Algunos fueron subastados y otros fueron cedidos al Museo del Aire, en el que está el prototipo número 2 del Saeta, y otros tantos, bueno, fueron a Estados Unidos, que ahora veremos, y otros tantos han integrado pues monumentos en las bases aéreas, ¿de acuerdo? En pedestales, en fin, los han ido usando como elementos decorativos en las bases aéreas y en muchas rotondas de España. Actualmente en España quedan en vuelo tres Saetas, de los cuales solo uno está en condiciones de vuelo. El nuestro, el Eco Charlie India Foxtrot Juliet, está en condiciones... No hace ruido. Bueno, el India Foxtrot Juliet ahora mismo es el único que está en condiciones de vuelo, es el que operamos en la asociación Apoyo a la Aeronáutica y a la Aviación Histórica, que esto os ha explicado en Carnita, como que tenemos. Y luego la Fundación Infante Orleans tiene otro Saeta que ahora mismo podría estar en vuelo perfectamente, pero que bueno, está esperando el traslado de la Fundación Infante Orleans a Getafe, a las nuevas instalaciones en Getafe. Después, la Fundación Parque Aeronáutica de Cataluña tiene otro Saeta que están poniendo en vuelo y que probablemente antes de finalizar el año esté en condiciones de vuelo. Y luego la Fundación Messerschmitt tiene un HA-200 en condiciones de vuelo. En ese museo que os he comentado que tienen en Mansing, que está patrocinado por Airbus, y que pues que tiene el Messerschmitt 109, tiene un Luchón biplaza, un HA-200, HA-1112 biplaza, tiene Está visto que esto no es lo mío, ¿eh? Técnicamente está fundido, sí. Bueno, pues seguimos. Como os decía,
tenemos estos 4 saetas ahora mismo en vuelo en Europa, ¿de acuerdo? Que 2 de ellos están en vuelo, que es el India Foster Juliet, que está en vuelo en España, el que está en vuelo en Alemania con la Fundación Messerschmitt, el Golf November, que próximamente estará en vuelo, que es de la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña, y el Saeta de la Fundación Infanta Orleans, que está en perfectas condiciones de vuelo y que volará, supongo que cuando finalice el traslado a Getafe. Esta es todas las aeronaves que fueron vendidas en Estados Unidos. Hubo un empresario aquí en España que se hizo con ese lote de aeronaves que, bueno, el Estados Unidos es un país muy aficionado a los warbirds, a los aviones de guerra y a los pájaros de guerra, como dicen ellos. Y este avión, pues el Saeta es un avión que es bastante analógico, es un avión que permite pues un mantenimiento dentro de lo razonable. Y bueno, tiene un consumo de combustible, como veremos, muy elevado, que en Estados Unidos en esos momentos no era un problema, y tuvieron bastante éxito en Estados Unidos. Lo que no tuvieron es mucho gusto a la hora de pintarlos, ¿vale? Como podéis ver, los pintaron cada uno pues a su estilo, ¿de acuerdo? De hecho, ahora se ha incorporado, este azulito que veis ahí, se ha incorporado a un museo en Estados Unidos, que ha salido en Infodefensa una nota de prensa, y el periodista hace referencia a que la librea de ese avión no corresponde al Ejército del Aire Español. Y ahora os voy a contar brevemente un poco la historia de la puesta en servicio del India Foster Juliet. Estuvo en servicio en la base aérea de Morón, de la Frontera, el 107, y bueno, pues fue construido en 1971 y fue dado de baja en 1981. Realmente tuvo 10 años de servicio. El avión tiene muy pocas horas de vuelo, tiene unas 800 horas de vuelo nada más. Y nosotros lo rescatamos en Reus. El año 2000, el avión había sido puesto en vuelo por el Club Acrobático Mediterráneo en el año 2001. Lo habían integrado dentro de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana y voló 20 horas hasta el año 2011. El año 2011, pues lo aparcaron en Reus, fuera del hangar de Bolsique Aircraft, y ahí estuvo hasta que aparecimos nosotros y lo vimos allí que estaba abandonado. Y en un proceso, digamos que le quedaban como un par de años, dada nuestra experiencia restaurando aeronaves, vimos que en un par de años esa aeronave ya no iba a poder ser recuperada. Las aeronaves, cuando están en el exterior, van siguiendo un proceso de deterioro y hay un punto de no retorno en el que ya la restauración vale tantísimo dinero que no merece la pena. Y esta aeronave estaba ya en ese punto en el que todavía la podíamos salvar. Y nos hicimos una pregunta. Si tú estás en Inglaterra, nosotros hemos estado mucho en relación con Inglaterra y hemos vivido un poco esa cultura aeronáutica. Si tú estás en Inglaterra y ves un Spitfire y te lo ofrecen para ponerlo en vuelo, ¿qué haríais vosotros? Lo intentaríais, al menos, ¿no? Buscaríais, si no es a nivel particular, pues buscaríais el modo de poner ese avión en vuelo. Pues para nosotros, en ese momento, el Saeta era ese reto, es decir, es el equivalente, salvando las distancias, a lo que podría ser para los ingleses un Spitfire. Y cogimos y nos echamos la manta a la cabeza y nos pusimos a restaurarlo. Aquí tenéis un poco la cronología. Nos pilló la pandemia por medio y el avión estaba en Reus. Allí hemos contado con la ayuda, que está por aquí subida al avión, de un mecánico de Iberia, que tiene también licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves históricas, que es Raúl Naranjo, que dirigió todo el proceso de puesta en servicio del Saeta. Es un experto, se sabe el Saeta de memoria. También está poniendo en vuelo el Saeta de la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña. Sin él esto sería imposible. O sea, es fundamental el tema técnico, como os podéis imaginar, en este tipo de aeronaves.
Pasa. Nada, adelante. Bueno, voy a aprovechar. Bueno, este fue el proceso de puesta en servicio en el que participamos activamente nosotros también. Nosotros también tenemos licencia de técnico de mantenimiento. Y finalmente, después de 2 años de restauración, pusimos en vuelo esta aeronave. Aquí tenéis la disposición de los motores del Saeta. Me gustaría también hacer algún comentario técnico sobre el Saeta. Es uno de los únicos que tiene las 2 turbinas en la zona frontal del morro. ¿De acuerdo? Esto es debido a que el diseño que le precede, que es el HA100, lleva un motor radial en la parte frontal. Entonces, para usar el resto de partes del avión, se compensó probablemente ese peso con los 2 motores y se puso en la zona frontal. Esa es la característica principal por la que el Saeta mete ese ruido tan característico. La mayoría de los aviones de reacción militares, tú los ves que pasan y no los escuchas y de repente suenan. Este no, este se avisa que viene. O sea, este mete ruido en condiciones y sabes que viene un Saeta porque es inconfundible. Es un ruido muy agudo, incluso muy dañino para la gente que está cerca en el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto plantea un problema y es las turbinas están en el morro, pero el chorro de reacción tiene que salir por detrás. ¿Cómo solucionaron este problema? Pusieron unas toberas, como podéis ver, y en los primeros vuelos de prueba esto resultó ser bastante complicado por la cantidad de temperatura que se acumulaba en este proceso de transferencia del chorro de la turbina al exterior. Tenemos que valorar que cuando sale la temperatura, la EGT, la temperatura de salida de los gases de esta turbina, ronda entre los 450 y los 650 grados. De hecho, en el manual de vuelo del avión hay un esquema de donde los mecánicos no se pueden poner porque se pueden exponer a lo que sería el chorro y al calor del chorro del avión, tanto por absorción delante como por impacto del chorro por detrás. Carlos también tiene una anécdota muy divertida y es que les hicieron esperar, no sé, en San Sebastián, en un sitio 4 saetas, en Santiago 4 saetas en formación que iban a salir, les tuvieron 15 minutos en el punto de espera y abrasaron todo el asfalto que había en el suelo, lo fundieron, porque el chorro va directamente contra el suelo. Entonces, bueno, pues es un avión, efectivamente, nosotros quemamos todo un seto en Braganza por este tema. El caso es que solucionaron este problema con unas mantas de amianto que rodean a los chorros a las toberas que comunican el motor con el exterior y bueno, es un problema solucionado y que funciona bastante bien. Esta es una de las características muy específicas del Saeta. Aquí tenéis una foto de la cabina, una cabina totalmente analógica, sin la única libertad que nos hemos tomado con este avión es que lleva un equipo 833 de comunicaciones y un transpondedor ADS Bravo. Y aquí tenemos los paneles laterales. Este panel de aquí es el panel de control del combustible. Estamos hablando del HA220. Los pilotos que estáis aquí, que habéis volado el HA200, sé que era un poco distinto. Es el menos sofisticado que el HA220. Como podéis ver, tiene 2 indicadores de combustible, el frontal y el trasero, y luego tiene aquí un montón de switches y de ventanitas que lo que hacen es que te van indicando la transferencia del combustible, de tal manera que al tanque trasero, o sea, lleva 2 tanques, uno delante y otro detrás, y al tanque trasero va comunicado con los tips de punta de ala. Y el tanque delantero va comunicado con los tanques que están ubicados en el borde de ataque de las alas. En la transferencia del combustible del borde de ataque de las alas al delantero es automática. O sea, no hay que hacer nada, es por gravedad. Pero, sin embargo, de los tips al tanque trasero hay que presurizar los tanques para que pase el combustible de los tips al tanque trasero. Este es el sistema, es un sistema que requiere una transferencia manual del combustible, con lo cual requiere bastante atención. Cosas que pueden pasar y que alguna os ha pasado.
Si tú no tienes hueco en el tanque trasero y transfieres el combustible de los tips al tanque trasero, no corta y lo empiezas a tirar. Tiene una válvula de alivio, empieza a salir un chorro de combustible, y nos pasó en un festival en Braganza que los portugueses dijeron: venid aquí que os echamos combustible, no hay ningún problema y tal. Claro, cargamos combustible el primer día, 900 litros. Cuando los portugueses vieron 900 litros, dijeron: madre mía, qué ruina de avión. Pero lo peor fue cuando estábamos ya en el punto de espera para empezar la exhibición y empezamos a tirar el combustible encima. O sea, nos ponen combustible y encima lo tiramos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no había habido una transferencia de combustible con suficiente espacio en el tanque trasero. Entonces hay que dejar espacio en el tanque trasero, y cuando en este indicador que veis aquí se pone la aguja en tips, ahí hay suficiente espacio para que el combustible que entra de los tips al tanque principal y el que consumes, el balance sea correcto para que no se sobrellene el tanque trasero. Y todo esto a su vez se gestiona con dos bombas que están aquí, dos interruptores con dos luces, que tú vas seleccionando la bomba delantera o la bomba trasera en función de qué tanque quieres consumir. Generalmente siempre se consume primero todo el tanque trasero y luego ya finalmente se consume el tanque delantero. Estas son las peculiaridades del Saeta que hacen de él pues un avión que requiere ciertos procedimientos para un vuelo seguro. Y luego otro detalle que quería traer aquí para que lo veáis es el sistema de presurización. Habíamos dicho que este avión tiene a gala haber sido el primer avión que ha sido exportado al extranjero, a Egipto, el primer avión a reacción español construido en España y el primer avión presurizado, el primer avión presurizado que se construyó en España. Y todo este sistema de aquí, que parece más bien de fontanería, no una moderna presurización, pues todo este sistema de aquí es el que presuriza la cabina, que es una presurización muy pobre. Para que os hagáis una idea, pues a 35.000 pies la presión de cabina son prácticamente 23.000 pies. O sea que realmente es muy, muy bajo. Pues estos son algunos de los detalles que tiene. Bueno, tiene aire acondicionado, que es de agradecer en verano, y una buena calefacción de cabina. ¿Y qué más os puedo yo contar del Saeta? Pues lo más importante del Saeta es cómo conseguir que siga volando el Saeta. Porque el Saeta, el problema que tiene no son los costes de mantenimiento, el esfuerzo de mantenimiento, eso es un gran esfuerzo. Pero el problema es el consumo de combustible. Entonces, ¿cómo se mantiene un nivel adecuado de entrenamiento en el avión y cómo conseguimos que el avión siga volando? Pues a base de que el público disfrute del avión, es decir, a base de los festivales aéreos. Nosotros hemos conseguido hasta la fecha, que considero que es un logro, efectuar, ahí pone 70, pero son 75 horas de vuelo en el avión desde que lo hemos puesto en servicio. Y todo eso ha sido gracias, además quiero agradecerlo públicamente, a los organizadores de los festivales aéreos que nos han invitado a participar. Con el Saeta hemos participado en el primer festival que hicimos, fue el Festival Aéreo de Motril, al que vamos a volver este año para conmemorar el 70 aniversario del Saeta, ya que su organizador, José Miguel, que es el presidente de la Fundación Orión, es una persona muy entusiasta del Saeta. De hecho, en Motril tenían, que están pendientes de restaurarlo, un Saeta en una plaza, que además es el Saeta que voló Felipe Bachiller. En una de las fotos que nos mostró, Felipe Bachiller es un piloto de Saeta que voló en el Sáhara Occidental y bueno, pues voló este número de serie en concreto. Bueno, pues este festival de Motril, iremos este año también a participar, fue el primero que confió en nosotros. Nuestros amigos portugueses, que tienen una afición maravillosa por el vuelo y son súper hospitalarios cada vez que nos invitan a ir a un festival. Fuimos al Careto del Show, luego fuimos a San Javier, al festival que era totalmente civil, hemos ido a Torre del Mar y hemos ido al Aire 25. Algunos de vosotros compartisteis con nosotros ese momento y la verdad es que fue una cosa bastante entrañable, la despedida de la Patrulla Águila, y fue un festival multitudinario.
También hemos ido al Festival de Gijón. Y esa es la forma de... Y últimamente hemos hecho 2 exhibiciones con la Fundación Infante Orleans. Somos pilotos voluntarios de la FIO. Realmente A3H y la FIO yo los considero que somos hermanos de sangre porque procedemos de la misma vocación y de la misma entusiasmo y responsabilidad por mantener en vuelo estas aeronaves. Y hemos hecho 2 exhibiciones con la ayuda del Ejército del Aire y del Espacio, con la colaboración y la confianza de la Fundación Infante Orleans en los meses de febrero y abril. Tuvimos que cancelar la de marzo, pero se pudo hacer también la de abril. Y esperamos volver a volar el Saeta en Cuatro Vientos en breve. Pero vuelvo a lo que decía antes. La base de todo es conseguir pues patrocinadores y básicamente pues festivales aéreos en los que poder volar este avión y que si no cubren el 100% del coste, al menos cubran un coste importante para que la gente pueda disfrutar de esta aeronave. Y eso es todo. Yo creo que estoy más o menos a tiempo. Ahora, si tenéis alguna pregunta brevemente para no pasarnos mucho de tiempo para que Javier pueda iniciar su conferencia. Si tenéis alguna pregunta. Decías que el mantenimiento no plantaba demasiado problema. Mi pregunta es, en cuanto a obsolescencias, no los hay. Bueno, vamos a ver. Quizás he sido demasiado optimista. ¿Vale? Por eso nos hemos metido en este proyecto, porque somos demasiado optimistas. Vamos, no es que plantee demasiados problemas. El Saeta es un avión muy analógico. Es un avión que se pueden reparar todas las piezas. Todo es muy... Desmontas una pieza, pones los O-rings nuevos, las juntas, tal, y aquello vuelve a funcionar otra vez. Eso es a lo que me refería, ¿no? Es verdad que también hay un surplus de piezas bastante importante, pero no es un avión... También es verdad que estamos hablando de 70 horas de vuelo. Si este avión estuviese volando todos los días 100 misiones de instrucción, tomas y despegues y tal, sería distinto el escenario. También es verdad que cuando volamos, pues lo volamos con mimo. No pasamos nunca los límites del avión. Siempre lo volamos en fin, cuidándolo, sabiendo que lo que estamos volando es una pieza única. Y en ese sentido es bastante fácil de mantener por un mecánico profesional y un mecánico que sepa lo que hace. Luego ya hay otra escala de aviones que ya sobrepasan y ya necesitan un escalón de mantenimiento. Pero este avión todavía está ahí por eso en Estados Unidos lo han seguido volando y por eso aquí todavía podemos disfrutarlo, ¿no? Pero está en el límite, ¿eh? O sea, es un avión que está en el límite. Y estaba con una majorera y era instructor de aviación. Y yo creo que se animó a muchos de los que estaban aquí y algunos suspendió. Hizo una exhibición aérea con un Saeta en el 2012. José Luis Gordo. José Luis Díaz Gordo. José Luis Díaz Gordo. Sí, muy amigo. Sí, vamos a ver. El tema de las exhibiciones aéreas, pues requiere a ver cómo lo digo, requiere mucha prudencia. Y luego el Saeta es un avión que es un avión a reacción. Pero a mí me llama mucho la atención el manual de vuelo, un manual de vuelo completísimo, con unas tablas que las hizo el INTA y el grupo de experimentación en vuelo, que está todo perfectamente detallado. Son extraordinarias para lo que eran los medios de la época, ¿no? Pues hay una tabla que habla sobre potencia necesaria y habla sobre la diferencia que existe entre los aviones de envuelo y los aviones de pistón. O sea, los aviones de pistón, perdón, y los aviones a reacción. Y claro, la base de este avión es que la potencia es el empuje por la velocidad. Entonces, necesitas llevar siempre velocidad. No es un avión que se pueda volar
como un avión convencional. Ese es un primer salto que hay. Entonces, bueno, ahí está. Y luego las exhibiciones aéreas con este avión, es un avión que tiene inercia y hay que estar muy atento a... tú entras desde arriba a dar una pasada y sabes que te puede regalar 150 pies sin darte cuenta, de panceo. De hecho, en las tablas del manual, para el tiro aire-tierra, tienen unas tablas en las que calculan cuál es, desde el momento en que tú rompes la línea, cuánto vas a pancear. Entonces, digamos que es un avión que hay que tenerle mucho respeto. No, me parece que hizo un tonel y se cayó por el agujero. Pero ese es un accidente muy típico en todas las exhibiciones. Todos los pilotos de exhibición que llevamos un cierto tiempo en esto, tenemos clarísimo varias cosas. Primero, que el público no existe. Porque el público lo único que tiende es a envalentonarte, a ir más allá, a querer demostrar. Segundo, nosotros estamos demostrando aviones históricos. Un avión histórico es una joya en vuelo que no podemos sobrepasar de sus límites. Y si tiene un envolvente de vuelo, pongamos así, pues tenemos que volarlo con mayor prudencia todavía. Y esa es un poco la historia del Saeta y de otros muchos aviones en exhibiciones aéreas. ¿Tenéis alguna pregunta? En un foro de internet encontré este comentario que decía que era, bueno, no es sobre el Saeta, es sobre el Hispanoaviación, el B300, el cual decía que tenía un sistema parecido con el IA-37, el jet radar desarrollado por Horten FMA en los mismos años, si eso es verdad. Pues sabes mucho más que yo. Entonces, lo que está claro es que en aquella época, por ejemplo, voy a salir por la tangente, que es el mejor modo de salir de esta situación. El MiG-15 tiene un diseño muy especial. El MiG-17 era un diseño que ya estaba ideado al final de la Segunda Guerra Mundial por los ingenieros alemanes. Y luego, cuando pasaron a la Unión Soviética, pues copiaron ese diseño. Digamos que en aquella época, durante 20 años, se estuvieron basando en la experiencia de ingenieros, casi todos alemanes, de la época. Entonces, yo ese caso concreto me parece, tendría que estudiarlo. Es demasiado técnico. ¿Vale? No, hay una cosa, el H300 hicieron una maqueta, era un planador, no tenía motor. Sí, bueno, lo logró Perico Santa Cruz, y con las manos prodigiosas, y lo remolcaron con un Pedro. Entonces lo único es que despegó a 1 metro, se soltó y tomó tierra otra vez. Dijeron, tienes que hacer otro vuelo porque no hemos hecho una foto. Y entonces retrocedió para atrás y el tío hizo lo mismo, despegó, no sé qué, y dice, bueno, y ahora te subes arriba y lo vuelas. Y Perico Santa Cruz lo vio tan mal que dijo delante de todo el mundo, este avión no va a volar su puta madre. Pero ahí se quedó el H300 en España. Por eso luego lo modificarían, le pusieron, y es muy parecido también, si veis, tiene una hechura muy parecida al F1. Era el desarrollo lógico de los aviones de esa época. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues simplemente quiero terminar agradeciendo al Real Club de España, al RACFES por habernos invitado a dar esta conferencia, a vosotros por haber soportado este super micrófono del que no me he hecho todavía con él. Agradeceros vuestra presencia. Está expuesto en estático para que lo podáis disfrutar y esperamos pronto volver a volarlo aquí en Cuatro Vientos. También quiero agradecer a la Fundación Infant Orleans pues la confianza que ha depositado. Somos pilotos voluntarios de la Fundación desde hace muchos años, pero ha depositado una gran confianza en nosotros para volver a volar el Saeta aquí en Cuatro Vientos. Al Ejército del Aire y del Espacio, que nos ha dejado guardar el Saeta en el 403 Escuadrón, y a su coronel, el coronel Masó, y al coronel del Ejército del Aire también y del Espacio, que es el director del Museo del Aire, don Félix Manjón, que ha apoyado este proyecto desde el principio. Y bueno, tenemos que seguir con esto y la idea es que generemos pues una inspiración, que generemos una ilusión para poder preservar estos aviones en vuelo en España, que es una tarea francamente complicada, pero no es imposible. Y nada, muchas gracias por venir.